Nos encontramos en la sala Carlos Hermosilla Álvarez del Museo Universitario del Grabado. Estamos en el mes de octubre, un mes significativo tanto para el museo, que cumple 4 años de su funcionamiento, y en esta ocasión que estamos celebrando los 120 años de Carlos Hermosilla. Tradicionalmente en esta sala estaba la obra de Carlos Hermosilla junto a una selección de grabadores que se formaron con él durante su trayectoria como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar entre 1939 y 1973, momento en que es exonerado de dicha institución. Como museo y fondo de las artes, celebrar este cumpleaños es muy significativo, porque se debe recordar que el origen de este espacio es precisamente cuando Carlos Hermosilla dona a la universidad alrededor de 600.500 grabados, tanto de él como de artistas que se formaron junto a él. Y en su momento la universidad acogió la obra con la promesa de un deseo que tenía Carlos Hermosilla de que en la ciudad de Valparaíso existiese un gabinete de estampa que diese cuenta de la práctica del grabado, sobre todo en atención a la tradición que tiene el grabado en Valparaíso. De modo que es un momento relevante, se ha realizado una redistribución de obras, se han incorporado nuevas obras, y así la sala hoy es una suerte de exposición antológica donde se están visibilizando inclusive obras que nunca habían sido expuestas, entre otras como son los dibujos, y por cierto que le da un marco con la documentación que da cuenta de sus viajes, de otro elemento que es muy importante en Hermosilla, que es como ilustrador de revista y también en su condición de poeta. Carlos Hermosilla es un artista que ha sido muy estudiado en su vinculación con el medio, en sus relaciones tanto personales como sociales, incluso en sus vinculaciones políticas, y por supuesto a través de su iconografía, así como su poesía. Sin embargo, como artista visual no ha sido todavía tan estudiado en profundidad, y un poquito aprovechando este homenaje al maestro, la idea nuestra fue empezar a mostrar un poco de sus procesos y de sus diferentes etapas a través de un paisaje que abarca tanto el paisaje interno, interior, su imaginación, su percepción de las cosas, como también los paisajes geográficos que él conoció y visitó a lo largo de su vida, de su trabajosa vida. En este sentido es un pequeño homenaje y una pequeña muestra de lo que es su obra, la extensión y la variedad de sus estilos, de sus temas, de sus lugares. Y por lo mismo esta idea de paisaje es como revisitar un poco los espacios imaginarios y naturales de su trayectoria y de su recorrido como artista. El título de la exposición
con que se celebra el cuarto aniversario del museo y los 120 años del nacimiento de Carlos Hermosilla, es paisajes. Está planteado como un juego de palabras. Esa designación es paisaje, pasaje, país, y en ese sentido podríamos decir que son pasajes, episodios sobre la obra de Carlos Hermosilla, que como sabemos es una obra de un gran volumen, y de igual modo los motivos, los temas que aborda, de ahí que se ha hecho una suerte de antología. El otro elemento también tiene que ver con el paisaje, con una aproximación al imaginario de Valparaíso. Ahí hay una doble perspectiva, es decir, es la referencia a la ciudad de Valparaíso, pero también es el paisaje imaginado por Carlos Hermosilla. En esos pasajes es relevante ciertos personajes en el biografema respecto de lo que va dando cuenta Hermosilla, y ocupa un lugar también importante. Dentro de las imágenes de las estampas, otro elemento importante es que hay mucha obra que tiene que ver con viajes que realizó Carlos Hermosilla. Si el espectador, lector, pone atención en los títulos, se va a percatar de tanto sus viajes en Europa como en el continente americano. De ese modo, entonces, ese carácter de antología juega con episodios significativos de su biografía como del imaginario propiamente tal de su obra. Bien, esta muestra que hemos seleccionado para la exhibición en homenaje al maestro reúne un conjunto de obras representativos de sus diferentes estilos y periodos. Por supuesto que no está todo lo que podría estar, dada la extensión y complejidad de su prolífica obra, pero hemos creído interesante, a través de un guión común, que es el paisaje, reunir prácticamente los estilos y las obras más conocidas del maestro. Y sobre todo, de alguna forma, las técnicas por las que se le conoce, como es la xilografía y, sobre todo, el linóleo o linografía. Si bien estas son las obras más conocidas, también hemos querido incluir algunos de sus dibujos, porque él, como artista viajero, como artista en viaje, utilizó este medio, el dibujo a tinta, el dibujo a plumón, el dibujo a lápiz, grafito, como un medio de expresión que le facilitaba el hecho del camino o la transhumancia. En este sentido, su obra aquí no es solo la más conocida en términos de la xilografía o el linóleo, como decía, sino que también incluye otro tipo de obras menos conocidas, otro tipo de medios quizás conocidos pero menos expuestos, como es el dibujo tanto a tinta como a plumón, como a lápiz, grafito, lo que nos permite ver tanto la extensión de su obra como cómo él utilizaba los distintos lenguajes y medios gráficos a su disposición. Por otro lado, también incluye obras que tienen que ver con una temática figurativa, pero también una temática abstracta, porque él desarrolló en su extensa obra un conjunto, sobre todo a partir de los años 50, fines de los 50, principios de los 60, un conjunto de obras en un estilo un poquito más abstracto, más sintético, en que el elemento figurativo se recuerda, queda como un remanente o un principio, pero que luego se desarrolla hacia derroteros plásticos puros, armonías de color, ritmos lineales, etc., lo que muestra también otra faceta menos estudiada y menos difundida del maestro. Por último, señalar también que en esta exposición se incluyen una serie de monotipos
que lo mismo fue un proceso muy natural, es un artista vinculado con la industria gráfica y con la expresión del grabado, que consiste en esta especie de híbrido entre pintura, dibujo y grabado, que es la monotipia. Y entonces nosotros hemos querido mostrar también en la vertiente del paisaje urbano, el paisaje industrial, una muestra representativa de la monotipia en color, que es un proceso que el maestro desarrolló a lo largo de todo su periodo y que de alguna manera también acompaña su obra gráfica. En la exposición Paisajes de Carlos Hermosilla hemos incorporado como aporte a su contextualización documentación de época. Es importante en este caso ese juego efectivamente del espectador-lector, tal como lo fue en el tiempo precisamente Carlos Hermosilla, que como bien sabemos, él inicialmente empieza la enseñanza del dibujo, del croquis, en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, posteriormente el grabado, y por cierto existe una relación entre dibujo y escritura, aspecto que Carlos Hermosilla fue desarrollando en la última etapa de su vida. También el espectador lector se va a poder percatar cómo Hermosilla realizaba ilustraciones para revistas y también con textos escritos, poemas, algunos ensayos, y un sector importante de fotografía que lo registra en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del país, que complementa precisamente estos pasajes, episodios de su biografía. Como muestra del trabajo del maestro y cómo él trabajaba los distintos procesos, tenemos aquí dos obras que están directamente relacionadas. El aguafuerte muy conocido del artista llamado Castillo de Zinc, que es una representación muy sintética de lo que es la ciudad de Valparaíso, del famoso estilo de las casas cubiertas con estas planchas de zinc. Y al lado, acá, ¿no es cierto?, el dibujo preparatorio. Hay que decir cosas interesantes sobre este par de obras y que la idea nuestra de poder mostrarlo en esta exhibición era también explicar este proceso de paso de la imagen, de la imaginación, o sea, la capacidad de pensar en imágenes, a luego la concreción que significa el dibujo en el papel y de ahí el traspaso a la técnica del grabado en metal. Cada uno de estos pasos tiene ciertas complejidades que son interesantes. Partamos por el dibujo. En este caso tenemos un dibujo, ¿no es cierto?, realizado con plumón, tinta y témpera para realzar la imagen. El primer dato que llama la atención es que el papel no es blanco, sino que el papel es de un color gris, lo que permite precisamente partir de los tonos medios. Eso es algo que los artistas hacemos mucho porque el blanco del papel tiende a desaturar las imágenes. De hecho, cuando uno enseña dibujo, una de las primeras cosas que plantea es que la imagen no debe hacerse con líneas negras sobre fondo blanco, como tradicionalmente se hacen los dibujos, porque eso plantearía inmediatamente tener que dibujar la mayor parte del plano, la mayor parte del papel. La idea entonces es partir de un tono medio, en este caso de un gris, lo que nos permite inmediatamente trabajar los tonos oscuros, ¿no es cierto?, y luego, y este es el detalle interesante del maestro en este dibujo, realzar los blancos con un plumón o una témpera o un lápiz con té o un lápiz de color blanco. ¿Cuál es la idea entonces?
La idea es poder mostrar los tonos medios y los tonos claros de manera selectiva, de manera aislada, como se puede ver aquí en la ropa que está colgando y en ciertos muros, y el resto conservarlo en tonos más bien medios y más bien oscuros. Entonces el maestro prepara de esta manera la iluminación y la composición y el volumen de los planos para luego poder hacer el grabado. En el grabado que tenemos, ¿no es cierto?, a mano derecha, podemos ver un poco una idea similar. Podemos ver que el maestro trabajó al agua fuerte esta matriz de cobre, que paradójicamente se llama castillo de zinc, pero está grabada en cobre, que él desarrolló a la inversa. La primera idea que hay que tener en cuenta es que el dibujo tiene que concebirse compositivamente al revés, porque al momento de imprimir la estampa queda en la otra dirección. Es decir, cuando trabajamos en el metal tenemos que invertir la imagen para que nos quede igual que en la plancha. En este caso el maestro no lo hizo, en este caso el maestro traspasó directamente esta imagen a la matriz, lo cual nos indica que él ya lo había considerado en el dibujo, la inversión de la imagen, para luego, ¿no es cierto?, en la matriz, que queda en esta misma posición, fuera trabajada la imagen con estos mismos tonos. Al imprimir esa imagen, como lo vemos acá en la estampa, se invierte. Entonces vemos cómo estas casas miran, ¿no es cierto?, a la derecha y las de allá miran a la izquierda. Entonces, una característica interesante del paso del dibujo al grabado es que uno debe concebir el dibujo inverso para que al momento de tallar o trabajar la matriz, la estampa quede en la posición que uno desea que quede. Si fuéramos a hacer una vista, un paisaje en la bahía de Valparaíso, habría que colocar playa ancha en Concón y Concón en playa ancha en la matriz para al momento de imprimir quedara, ¿no es cierto?, en la posición natural. Entonces, por esa razón, este tema de considerar o no la inversión es un tema interesante en este conjunto de obras de Carlos Hermosilla. ¿Por qué entonces? Porque el dibujo se encuentra en oposición, mirando en el sentido contrario, ¿no es cierto?, a la imagen en el grabado. Y por último, decir que esta idea del tono medio hecho en gris se convierte en la matriz en lo que se llama la pátina. Como podemos ver ahí, el interior de la imagen tiene un fondo o una base gris de tinta que viene a ser el equivalente al gris del papel, en este caso en el dibujo, y el realce está hecho con lápiz Conté, con un lápiz blanco, para reproducir o imitar la iluminación que aquí se consigue con témpera. De esta manera, el maestro ha logrado traspasar la imagen. Desde el punto de vista iconográfico, la imagen es figurativa en ambos casos, pero bastante sintética. Característica del estilo del maestro, que era figurativo en el sentido de mostraba objetos generalmente reconocibles, con composiciones y con planos realistas, pero al mismo tiempo tenía un cierto estilo de él que lo alejaba de la mera representación, de la mera copia de la realidad. Él introducía una manera de trabajar que era hasta cierto punto un poquito abstracta, un poquito sintética, y esto podemos también apreciarlo en esta obra. Es decir, estas casas son características del maestro y de su visión del paisaje urbano de Valparaíso. Una de las obras que hemos incorporado en esta exposición de carácter antológica de Carlos Hermosilla es una monotipia. La característica de la monotipia es que es un ejemplar único, además que tiene la particularidad de el color. Esta obra es parte de una serie de 12 ejemplares que lleva por nombre Las Usina. Está realizada en la década de los 50 y fundamentalmente da cuenta de ese imaginario de la industrialización, lo cual también anteriormente venía trabajándolo desde otra perspectiva Hermosilla,
desde la fuerza de trabajo. Entonces, en ese momento también encontrábamos una gran cantidad de obras que tenía que ver con la minería, con la construcción. En cambio, acá desaparece el sujeto y lo que tenemos es fundamentalmente la forma, la estructura de ese imaginario que tiene que ver con ese mundo de industrialización, las fábricas, la presencia del humo, y ocupó durante un tiempo esto la atención dentro de las obras que realizó Carlos Hermosilla. Y nos interesa su revisitación fundamentalmente por la técnica, por el dibujo, por el papel, que juega, entre otros aspectos, también el color. De ahí entonces que, por otra parte, esta obra dialoga en el otro extremo. Hay otra de las obras de esta serie y desde ese punto de vista es interesante el cruce que se realiza. Bueno, quisiéramos invitar al público en general a que asista y que recorra y que aprecie esta exposición en homenaje al maestro Carlos Hermosilla en el Museo Universitario del Grabado de Valparaíso. Es una muestra que reúne conjunto de grabados, dibujos, cartas, documentación y fotografía del maestro para que la puedan apreciar y puedan conocer una dimensión distinta, menos conocida, de la obra del maestro en su aniversario. Esta exposición está abierta de martes a domingo y en el museo, y además comentarles que el conjunto de estas obras proviene del Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha, que se encuentra en las mismas dependencias del museo y que ustedes pueden visitar en el caso de que quieran realizar algún tipo de investigación o estudio en torno a la obra de este maestro y de otros artistas de la época o relacionados con el arte del grabado. Así que los dejamos cordialmente invitados para esta exposición. Al cierre de este recorrido, relato por la exposición Carlos Hermosilla, Paisaje, recuperar uno de los elementos del texto en que dice: revisitar a Hermosilla es, en definitiva, seguir activando su memoria como matriz del grabado, reconociéndolo como un actor fundamental en el desarrollo de esta disciplina. Ese es nuestro saludo y homenaje a 120 años de su nacimiento. Exposición que permanecerá abierta hasta fines del mes de diciembre y, tal como hemos indicado anteriormente, la sala donde tradicionalmente estaba junto a los alumnas que se formaron con él, está dedicada en esta ocasión en una especie de exposición antológica donde está reunida, condensada, diferentes momentos del desarrollo de su obra, como también el ejercicio escritural que él realiza desde la literatura, que es un aspecto que muchas veces no está lo suficientemente visibilizado. Así que es precisamente ese revisitar, remirar, para activar la memoria y el homenaje que hacemos a Carlos Hermosilla.